No empezó con claridad. Empezó con repetición. El mismo movimiento, una y otra vez, hasta que mis manos dejaron de hacer preguntas. Nunca me propuse perseguir un estado mágico. Simplemente aparecía. Cada día. Y con el tiempo, algo cambió. El ruido se desvaneció. La vacilación desapareció. Mis pensamientos se ralentizaron, pero mi cuerpo se movió más rápido. Fue entonces cuando comprendí, el estado de fluidez no es algo que se encuentra. Es algo que se gana. Llega después de la frustración, después del aburrimiento, después de haber superado la comodidad. No esperé la inspiración. La enterré en el silencio de mi esfuerzo. Y cuando dejé de pensar, llegó. Silenciosamente. Completamente. No como una sensación, sino como en quien me había convertido. Una vez leí sobre un joven baterista en México que vivía encima de una panadería. Todas las mañanas a las 4 de la madrugada, se despertaba no por una alarma, sino por el sonido de los panaderos golpeando la masa sobre los mostradores de metal. En lugar de quejarse, la usaba. Cada golpe de masa se convertía en su metrónomo. Preparó un viejo pad de práctica y empezó a imitar redobles de batería con una sincronización perfecta. Tenía 12 años. Al principio, los sonidos eran irregulares, confusos. Pero perseveró, día tras día, mes tras mes. Mientras sus compañeros dormían, él martillaba rudimentos en la oscuridad. No tuvo una batería de verdad durante años. Solo baquetas, un metrónomo roto y aquel suelo de panadería. Pero fue suficiente. A los 18 años, lo aceptaron en un conservatorio internacional de música. A los 21, ya enseñaba a otros. Pero nadie veía las mañanas de panadería. Nadie veía los dedos agrietados ni la frustración de las 5 de la mañana. Solo veían a alguien que tuvo suerte, como si la habilidad llegara envuelta en papel de regalo. Lo que me impresionó no fue su talento. Fue su disposición a empezar antes de estar listo. No esperó las herramientas perfectas. No culpó al ruido, lo convirtió en ritmo. Y ahí es donde comienza la maestría. No en estudios de lujo ni en críticas elogiosas, sino en lugares feos y olvidados donde nadie mira. Ese chico no tenía ningún secreto, tenía un horario. Y lo mantuvo cuando a nadie le importaba, cuando nadie aplaudía y cuando nadie creía en él. Eso fue lo que se me quedó grabado. No los aplausos, sino la práctica. La repetición. La transformación que ocurre cuando haces algo tantas veces que el mundo se dobla alrededor de tu enfoque. No ascendió por arte de magia. Ascendió por hábito, una hora, un ritmo, una astilla a la vez. Hubo un punto en el que casi lo dejé. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado y no veía ningún progreso. Se presentaba día tras día, pero sentía que nada cambiaba. No tenía el ritmo. Mis manos estaban lentas. Mi concentración se dispersaba. Cada sesión se sentía más pesada que la anterior, como arrastrar una roca cuesta arriba solo para verla rodar cuesta abajo durante la noche. La gente habla de la constancia como si fuera una llave mágica. Lo que no mencionan es lo aburrido, solitario y agotador que puede sentirse a mitad de camino. No hay aplausos en ese espacio. No hay avances. Solo la inquietante pregunta, ¿estoy perdiendo el tiempo? Recuerdo estar sentado en silencio después de un entrenamiento, con los dedos doloridos y la mente entumecida. Miré fijamente mis herramientas y pensé, ¿de qué sirve si todavía no soy lo suficientemente bueno? Ese pensamiento, no soy lo suficientemente bueno, resonó con más fuerza que cualquier tambor que pudiera tocar. Y aún así, seguí adelante. No porque creyera en mí mismo, sino porque no tenía nada más a lo que aferrarme. El hábito se había convertido en un salvavidas, algo a lo que aferrarme cuando la duda lo nublaba todo. No confiaba en mi talento. Confiaba en mi esfuerzo. Esa es la guerra oculta de la que nadie habla, la lucha invisible entre tu voluntad y tu cansancio. No se ve en los vídeos ni en los momentos destacados. Pero está ahí, cada vez que practicas y sientes que empeoras en lugar de mejorar. El flujo no llega tras el progreso. Llega tras la perseverancia. Espera en silencio tras los días más difíciles, y solo se revela a quienes se niegan a alejarse, incluso cuando alejarse parece la opción más inteligente.
Hay una cita que leí una vez que lo cambió todo para mí: la disciplina es recordar lo que quieres, incluso los días que no tienes ganas de quererlo. Me impactó porque no glorificaba la motivación. Reconocía que la mayoría de los días no nos sentimos inspirados. Nos sentimos cansados, aburridos, dudosos o desconectados. Pero la disciplina, la verdadera disciplina, no te pregunta cómo te sientes. Solo te pregunta qué te prometiste. Esa frase me ayudó a entender por qué seguía adelante, incluso los días que lo odiaba. No era adicto al progreso. Fui fiel a la promesa que hice al empezar. Y ese cambio lo cambió todo. Dejé de medir el éxito por cómo me sentía después de una sesión. Empecé a medirlo por si asistía o no. A menudo pensamos que los avances ocurren cuando las cosas fluyen, pero la verdad es que comienzan cuando dejamos de negociar con excusas. Eso es realmente la disciplina, hacerlo de todos modos. Practicar cuando no es emocionante. Repetir cuando no es gratificante. Aferrarse cuando los resultados son invisibles. Esa cita no solo me dio una visión, sino que me permitió dejar de esperar las condiciones ideales. Me recordó que la maestría no se trata de sentirse poderoso. Se trata de volverse confiable. No para el mundo, sino para uno mismo. Cuando comprendí eso, dejé de buscar el momento perfecto. Empecé a construirlo, una repetición silenciosa a la vez. Una chica que conocí, una guitarrista brillante llamada Ximena. Lo tenía todo: ritmo natural, oído perfecto y una memoria infalible. Cuando tocaba, lo hacía sin esfuerzo. La gente se detenía a mitad de la conversación solo para escucharla. A los 16 años, ya era mejor que la mayoría de los profesionales. Todos le decían que tenía talento. Y eso fue lo que la arruinó. Ella lo creía. Creía que el talento bastaba. Así que dejó de practicar. Llegaba tarde a los ensayos, se saltaba los calentamientos y se reía de los errores. Lo tengo, decía, ignorando los consejos como si fueran algo indigno de ella. Durante un tiempo, funcionó. Pero poco a poco, la intensidad se fue apagando. Empezó a fallar notas. Su ritmo se desvaneció. Otros la alcanzaron. La misma gente que antes la admiraba empezó a evitar las sesiones con ella. Culpaba al sistema de sonido, a la sala, al instrumento, a todo menos a la verdad: no había perfeccionado sus habilidades en años. Recuerdo haberla visto en un concierto local, luchando por un solo que solía tocar con los ojos vendados. El público aplaudió por cortesía, no por admiración. Parecía conmocionada. Perdida. Como si supiera la verdad pero no pudiera afrontarla. Ese momento se quedó conmigo, no como un juicio, sino como una advertencia. El talento puede abrirte la puerta, pero no te mantendrá en la habitación. La constancia sí. La repetición sí. La humildad sí. Ximena tenía más talento natural del que la mayoría sueña. Pero al final, el esfuerzo la alcanzó. La falta de esfuerzo se hace visible, no de golpe, sino poco a poco, hasta que las grietas se vuelven imposibles de ignorar. Fue entonces cuando me di cuenta: el esfuerzo no solo te construye, te protege. Del exceso de confianza. Del declive. De convertirte en alguien que solía ser genial. Probablemente tengas algo que te importa, algo que te frena, sin importar cuántas veces te quedes corto. Tal vez sea un oficio, un sueño, un rol en el que intentas crecer. Pero déjame preguntarte esto: ¿te estás presentando o simplemente estás esperando a que se vuelva fácil? No lo será. La maestría no llega cuando te sientes listo. Aparece cuando has sido constante, cuando has superado los días en los que nada tenía sentido. Si esperas la motivación, esperarás eternamente. Pero si te comprometes a perseverar, incluso cuando sea aburrido, incluso cuando duela, construyes algo mucho más poderoso que el impulso. Construyes confianza. En ti mismo. Porque llega un momento en que el progreso deja de ser visible. Llegas a un estancamiento. Te cansas de intentarlo. Y ahí es cuando sucede: la mayoría de la gente se rinde. Se alejan, pensando que han fracasado, cuando en realidad, estaban a centímetros de un gran avance. El esfuerzo tiene una forma de ponerte a prueba en tu momento más débil. Ahí es donde plantea la verdadera pregunta: ¿vas en serio?
No te pide talento. Te pide pruebas. Cada repetición, cada sesión, cada momento que no quieres intentar pero lo haces de todos modos, esa es tu respuesta. Y poco a poco, sin pretensiones ni aplausos, algo cambia. Te vuelves más perspicaz. Más silencioso. Más peligroso. No de forma ruidosa y llamativa, sino con la constancia que forja leyendas. Así que si ahora mismo te encuentras en ese punto, donde nadie ve tu esfuerzo, donde todo parece ingrato, sigue adelante. No te quedas atrás. Estás debajo. Bajo la superficie, donde el cambio ocurre silenciosamente. Esa es la fase que nadie muestra, pero es la más importante. Y si puedes soportarlo, la próxima versión de ti te espera al otro lado. No todos quieren ser músicos o deportistas. Algunos solo quieren ser mejores en su trabajo, padres más presentes, estudiantes más centrados. Pero la verdad es que las reglas no cambian. El esfuerzo sigue vigente. Si intentas convertirte en un mejor escritor, escribe. No solo cuando fluye. Sobre todo cuando no. Si estás construyendo un negocio, no creces solo planeando. Creces haciendo las cosas pequeñas y poco glamorosas una y otra vez hasta que tus cimientos sean inquebrantables. Si intentas ponerte en forma, no es el plan de entrenamiento perfecto lo que te lleva allí. Es a lo que te aferras después de un largo día, cuando nadie te ve y quieres saltártelo. Ahí es donde la mayoría de la gente se da por vencida, no porque no puedan, sino porque no tienen ganas y esperan a sentirse mejor para volver a intentarlo. Olvidan que la acción es lo que crea la motivación, no al revés. Y no se trata solo de objetivos. Se trata de identidad. Cuando practicas la disciplina en las pequeñas cosas, levantarte temprano, poner límites, dejar el teléfono, priorizar la concentración sobre la comodidad, estás moldeando tu mente. No solo te estás volviendo mejor en las tareas. Te estás convirtiendo en alguien en quien se puede confiar para las más difíciles. Piénsalo. La persona que persevera cuando es difícil es rara. La que se presenta sin que nadie le diga nada. La que no necesita elogios para seguir adelante. Ese tipo de persona destaca. Ese tipo de persona se convierte en un imán, en las relaciones, en los negocios, en la vida. No necesitas más talento. Necesitas más pruebas, para ti mismo, de que dices lo que dices. Y esas pruebas no llegan en un solo momento. Se ganan en las docenas de decisiones silenciosas, aburridas e incómodas que tomas cada día. Si quieres las recompensas que la mayoría de la gente admira, tienes que vivir las rutinas que ellos no están dispuestos a repetir. En algún momento, la lucha se desvanece. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque te haces más fuerte. El ruido que antes te distraía se aquieta. La duda que solía sacudirte pierde su control. Y sin darte cuenta, te deslizas hacia algo inusual, la fluidez. No se siente como fuegos artificiales. No se anuncia. Simplemente llega, como una respiración constante que no sabías que estabas conteniendo. De repente, tus manos se mueven sin pedir permiso. Tu mente deja de darle vueltas. Ya no estás intentando, simplemente estás haciendo. Ese es el regalo que se esconde en la repetición. Entrenas tan duro, durante tanto tiempo, que tus acciones dejan de requerir un esfuerzo consciente. Lo que antes parecía imposible se convierte en instinto. Y con ese instinto llega la paz, no la que encuentras en la playa o en silencio, sino la paz de saber exactamente qué hacer, incluso bajo presión. No entras en pánico. No te paralizas. Te mueves, fluido, concentrado, automático. No porque tengas suerte, estés inspirado o de buen humor, sino porque te lo has ganado. A través de miles de horas ingratas. A través de momentos de aburrimiento, fatiga y silencio. La gente cree que el flow se trata de inspiración. Pero en realidad se trata de preparación. No es un estado de ánimo, es memoria muscular. No es prisa, es ritmo. Y ese ritmo solo pertenece a quienes lo han pagado, repetición tras repetición, error tras error. Esa es la parte de la que nadie quiere hablar. La escalada solitaria. La parte sin público. Sin aplausos. Solo tú, tu oficio y tu decisión de seguir adelante. Y con el tiempo, algo cambia.
Dejas de perseguir el resultado y empiezas a confiar en el proceso. Dejas de necesitar motivación y empiezas a desarrollar disciplina. Te das cuenta de que el proceso no solo estaba moldeando tus habilidades. Te estaba moldeando a ti. Eso es realmente el flow, la tranquila confianza de saber que estás listo. Porque no te saltaste pasos. No buscaste atajos. Hiciste el trabajo, y ahora, el trabajo te hace a ti. Llega un momento en que te das cuenta de que nadie viene a empujarte. Nadie te va a arrastrar a través de los días difíciles ni te va a recordar por qué empezaste. Esa parte es tuya. Y esa es la belleza. Porque una vez que dejas de esperar, empiezas a moverte. Empiezas a tomarte tu oficio en serio. Empiezas a cumplir las promesas que haces cuando nadie más te ve. Y en esos momentos de tranquilidad, las mañanas tempranas, las noches tardías, las tardes cansadas, algo dentro de ti empieza a cambiar. Te vuelves confiable. No solo para los demás, sino para ti mismo. Eso es lo que realmente te da el flow, no solo rendimiento, sino paz. No solo habilidad, sino certeza. No solo movimiento, sino significado. Así que si todavía te preguntas cuándo llegará la zona, deja de preguntar. Empieza a construir. La repetición es la entrada. La disciplina es el pasaporte. ¿Y la versión de ti que te espera al otro lado? Ella ya te está observando, esperando que no te rindas antes de llegar.